¿De qué estamos hablando en este verso? De aquellos que se desvían, aquellos que se salen del camino de Dios y se vuelven incluso contra el mismo pueblo de Dios. Y entonces veníamos hablando de la importancia de usted y yo permanecer. ¿Ve? Está interesante porque ese es el lema de la iglesia nuestra aquí en Colombia. Ha tomado eso como un lema, el permanecer, el mantenernos firmes en Dios. Entonces, el permanecer a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de quienes vengan a ponerle tropiezo a nuestra vida. Mi hermano, usted y yo debemos de proponernos de que nada nos va a hacer desistir, que nada nos va a sacar de este propósito. Entonces, el evangelio, hay que saberlo, el evangelio no es para cobardes. Usted mira, los cobardes, dice la Biblia, que tendrán su parte en el lago de fuego. Así dice. Usted dice, hermano, pero yo pensé que eran solo los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos. Pues ellos también, pero dice, los cobardes también. ¿Por qué? Porque el cobarde, ¿quién es? El que sale corriendo ante cualquier cosa, ante cualquier problema. Vea, hay gente que se ha apartado de Dios por cosas insignificantes. Alguien decía acá predicando que alguna vez una hermana, bueno, eso lo dicen como, yo creo que a manera de anécdota por allí, que una hermana estaba predicando en la iglesia, decía, hermano, es que a nosotros nada nos va a hacer apartar de Dios, nada nos va a alejar del Señor. Y ella estaba firme allí citando las palabras del apóstol Pablo. Pero luego, días después, llegó ella a la iglesia y venía con un vestido muy bonito, muy fino, y fue y se sentó allí en la banca, y alguien por allí, descuidados, que bueno, llámelo como lo quiera llamar, había pegado un chicle ahí en la silla. Feo eso, ¿cierto? Y claro, ella llegó y se sentó con ese vestido tan bonito, y el chicle se le pegó y le dañó el vestido. Y no volvió, y se puso brava y dijo, yo no vuelvo. Imaginen cómo este vestido tan costoso y venir a dañarlo acá, y preciso lo estaba estrenando al parecer. Yo decía, no lo apartaron las pruebas allá, las persecuciones, el hambre, la desnudez, como lo dijo el apóstol, lo apartó fue un chicle. Oiga, qué tristeza. Pero sabe que, vuelvo y lo digo, tal vez sean a manera de anécdota, pero es una realidad. Hay gente que se aparta de Dios por cosas insignificantes. Entonces, no, sea firme en Dios. Hermano, que así le pasen chascos, como decimos. Ese es un término que acá se usa, no sé si en el extranjero, chascos. Eso de chascos, como rara esa palabra, ¿cierto? Eso de chascos, ¿no? Como que cosas raras, algo le pasó por allí. Feo, no es algo bueno, o sea, pero a pesar de ello, que la persona se pueda mantener firme en Dios. Alabanzas al Señor. Que no se deje mover de este evangelio, que no se deje mover de esta esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Saber que hay personas que se van a levantar contra nosotros. Hay personas que de pronto no les va a gustar ver que Dios nos bendiga, ver que Dios nos use, ver que algo bonito sucede en nuestra vida. A ellos no les va a complacer, y de alguna manera muchos se van a querer cruzar en nuestro camino. Y el día de ayer hacía mención también de que nosotros, hermanos, que seamos prudentes. Sí, seamos prudentes. Entendamos de que también tenemos que cuidarnos. Entendamos de que yo debo de saber. Yo les decía ayer acerca de los negocios, porque es que hay gente que se enreda es precisamente en esas situaciones, a veces negocios allí dentro de la iglesia, que no, que el hermanito me dijo que invirtiera, que el otro por acá, y luego terminan enredados porque no, yo perdí la plata, porque como yo confié en el hermano,
Y luego, no, hermano, usted es el que me tiene que pagar porque es que yo confío en usted. Y eso se convierte en problema, hermano. Uno debe de procurar actuar con prudencia dentro de la iglesia. Actúe con prudencia, actúe con sabiduría. Ayer me gustaban los comentarios de ustedes que algunos decían, hermano, es que uno tiene que entender que los demás son humanos también y que ellos se pueden equivocar. Entonces, y usted no confíe incluso en el otro que dice, es que a mí Dios me dijo, es que no. Usted ponga su confianza es en Dios, en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay personas, decía, que están dentro de la iglesia o que se meten, se infiltran en la iglesia y ni siquiera se han arrepentido, ni siquiera se han entregado a Dios y ellos están buscando la manera de cómo hacer daño. Yo a ustedes les compartía, hace tiempo, ya hace ratico les compartí que en una iglesia, una vez llegamos allí a la iglesia, y entonces una hermana nos contaba, decía, no, hermano, imagínate que me robaron. Y entonces, ¿y cómo así que la robaron? Y dice, sí, hermano. Y entonces, no, es que los pastores, todo el pastorado se hallaba en ese momento en asamblea y llegó un joven a la iglesia. Y ese joven llegó a la iglesia y él dijo que él era copastor en otro lugar por allá, pero que él había llegado allí a la ciudad y que pues él iba a estar en el culto. Entonces, de una vez, los de los jóvenes lo llamaron y lo invitaron a predicar. No, el sábado, no, pues de una vez que venga y predique acá y lo pusieron a predicar en la iglesia. Y entonces, el copastor supuestamente, o el pastor asistente, que había llegado, que estaba de visita, pues no tenía dónde quedarse. Entonces no, había cerca, más o menos a una cuadra de la iglesia, una hermana vivía allí. Y entonces ella, no, pues que venga y se quede aquí en mi casa. Oiga, y lo dejó quedar allá en la casa. Pues imagínense, había estado predicando en la iglesia y fuera de eso, pues que era un pastor asistente. Y oiga, y sin consultar y sin nada, todos confiaban allí. Y la hermanita se lo llevó allá para la casa y le cuadró una habitación para que se quedara. Y al otro día, cuando se levantó la hermana, ya él no estaba. Ya él se había ido. Pero al parecer se había ido también detrás de él el equipo de sonido y se le había llevado hasta como que la licuadora por allá y la robó. Y él dice, pero ¿cómo así? Si fue el que estuvo predicando y no, era un impío y fue y les dijo que era creyente oiga, qué vergüenza eso. Hasta lo tuvieron predicando allá en la iglesia. Entonces, hermano, usted se tiene que cuidar. Que es que no, que el hermanito vino y que es que ese hermanito es muy de Dios. Tenga cuidado, manéjese con prudencia para que eso a usted no se le vaya luego a convertir en una piedra de tropiezo para usted.